Hola a todos, soy el profesor David Villar de la Universidad de Antioquia y bienvenidos a esta presentación sobre el manejo del dolor. Concretamente vamos a tratar el tema de la osteoartritis del perro. Para empezar, podríamos decir que el dolor viaja por múltiples vías y existen numerosos neurotransmisores que están implicados y por tanto lo ideal es paliarlo de una manera multimodal, tanto si es de tipo agudo como si es crónico. En este caso vamos a hablar sobre el dolor crónico y vamos a poner como ejemplo la osteoartritis del perro. En otras presentaciones también hablaremos de lo que es el dolor agudo y también, como ven ahí, de la analgesia perioperatoria, que básicamente pues consiste en todo aquello que vamos a hacer antes, durante y después de una intervención quirúrgica. Como verán, diremos que la mayoría de los anestésicos tienen poca o ninguna eficacia para quitar el dolor y que aunque el animal esté inconsciente, pues todas esas sensaciones dolorosas, por decirlo de alguna manera, se van a ir acumulando y después cuando el animal se despierta, pues se van a magnificar durante el posoperatorio, por lo que el objetivo de esa analgesia perioperatoria va a ser la de disminuir la intensidad y duración de ese dolor posoperatorio y prevenir que se instauren procesos de sensitización que lo que hacen es pues amplificar esas señales dolorosas. Si comenzamos hablando sobre el proceso de reconocimiento del dolor, podríamos decir que existe una fase de nocicepción y otra de percepción. En la primera ven que hay tres escalas, en la que en realidad intervienen tres neuronas. Podríamos hablar de una neurona aferente en la periferia que lo que va a hacer es transducir, es decir, convertir un estímulo nociceptivo en una señal eléctrica, y como ven ahí en ese dibujo, esa señal va a transmitirla hacia la médula espinal, donde va a hacer sinapsis con una segunda neurona que lo que va a hacer es modular esa señal, es decir, amplificarla o suprimirla, y de ahí va a pasar a una tercera neurona que ya está localizada dentro del encéfalo, desde donde se va a proyectar la señal a estructuras de la corteza cerebral y se produce el proceso de percepción, es decir, de reconocimiento consciente de ese estímulo y por supuesto emocional, porque el dolor siempre tiene un aspecto emocional tanto en el animal como en las personas. En esta gráfica lo que tienen es donde actúan los distintos grupos de analgésicos en todo ese proceso. Como ven, ahí tenemos en círculo el grupo de los opiáceos, que sería uno de los cuatro grandes grupos de analgésicos. Como ven, actúan a nivel de la transducción, modulación y de la percepción. En esta otra diapositiva tenemos dos de los otros cuatro grandes grupos de analgésicos, como son los alfa-2 agonistas y los anestésicos locales, y existiría un cuarto grupo grande de analgésicos que son los antiinflamatorios y que también están ahí representados como NSAIDs, los antiinflamatorios no esteroideos, y los que sí son esteroideos, que son los corticoides. Existe quizás la creencia equivocada de que el dolor no hay que quitarlo por el efecto protector que puede tener. Y si bien es verdad que al principio pues puede tener una función fisiológica, como ven ahí, es decir, por ejemplo, podríamos hablar de retirar un miembro cuando un animal toca algo que está ardiente, o pues para impedir que se produzca un daño de los tejidos mayor, o por ejemplo impedir el movimiento cuando hay una fractura para que no se siga lesionando eso. Pero en realidad ese dolor, si no se elimina a tiempo, se va a volver en un dolor patológico mal adaptado, es decir, que no se puede desconectar o anular fácilmente por el cuerpo, y en realidad tiene más consecuencias negativas que beneficiosas. En el dolor patológico lo que ocurre es que hay una activación constante de los nociceptores y como ven ahí pues eso conlleva alteraciones nerviosas
como son la alodinia, es decir que cualquier estímulo que antes no era doloroso ahora se percibe como doloroso. Eso es en realidad lo que consiste la alodinia. La hiperalgesia es que cualquier estímulo que produce dolor ahora se percibe como de mayor intensidad, es decir, está aumentado la sensación del dolor. Y se producen también procesos de sensitización periférica, donde antes no había dolor, pues ahora se proyecta desde el sitio lesionado a otro sitio ese dolor. Como ven ahí, algunas de las consecuencias del dolor son que se produce un estado de inmunosupresión, por tanto aumenta el riesgo de infección. Si el animal ha sido intervenido quirúrgicamente, va a haber mala curación de esas heridas y la recuperación durante el proceso de convalecencia va a ser más lento. El animal pues básicamente no quiere comer, existe un estado de estrés continuo, de catabolismo, y el animal pues se desgasta continuamente. En esta diapositiva vemos detallado dónde actúan algunos de esos analgésicos que poníamos anteriormente a nivel de la sinapsis entre la primera neurona aferente y la segunda neurona en la médula espinal. Cuando en realidad hablemos ya de cada grupo, pues profundizaremos en el mecanismo de acción de cada uno de ellos en más detalle, pero aquí pues en esta diapositiva pues tienen una visión general de todos ellos. Como ven, los impulsos viajan por fibras C y A delta, y los axones de esas neuronas lo que van a hacer es liberar neurotransmisores excitatorios, como son el glutamato y la sustancia P, que van a pasar ese impulso pues a la segunda neurona de la médula espinal. Y como ven, hay sustancias como son los opiáceos que lo que van a hacer es impedir la liberación de esos neurotransmisores que son excitatorios. Vean también en la diapositiva que existen interneuronas que conectan con esas neuronas aferentes y también de la médula espinal, y que lo que van a hacer es liberar sustancias que son inhibitorias. Y ahí tenemos el ejemplo, por ejemplo, del GABA, la somatostatina, en este caso la noradrenalina y la acetilcolina serían inhibitorios. Y como ven, pues lo que van a hacer es inhibir la transmisión de ese impulso a nivel de la sinapsis. Esas vías las facilitan, por ejemplo, fármacos que están representados ahí, como son las benzodiazepinas y los alfa-2 agonistas. Vean también que aquí están incluidos los antiinflamatorios no esteroideos y los corticoides, que lo que van a hacer es suprimir la producción de eicosanoides o prostaglandinas, que lo que hacen directamente es actuar como estímulos nociceptivos en esa segunda neurona de la médula espinal. Acuérdense de que cuando decimos que se produce un proceso de sensitización, en realidad lo que ocurre es que aumentan mucho las señales que llegan al cerebro, y esto se produce porque receptores como los NMDA, que están ahí representados, están hiperactivos. Entonces, en esos casos, lo que vamos a tener que usar es fármacos que bloquean esos receptores, como son ahí están representados la ketamina, la amitriptilina, que es un antidepresivo tricíclico, otro sería la amantadina, y en realidad esos son los fármacos que vamos a tener que usar cuando el dolor ya está instaurado y es patológico o crónico. Si entramos ya a hablar sobre la osteoartritis, como ejemplo de dolor crónico, pues tendríamos que decir que es la causa principal de dolor crónico en los perros. 1 de cada 5 perros suelen padecerla. Primero, siempre antes de instaurar un tratamiento, tenemos que hacer un diagnóstico lo más confiable posible. Y para eso pues nos vamos a guiar mucho en la clínica. Ahí tienen algunos de los síntomas que van a presentar el perro, como son cojera, rigidez, peor normalmente tras el reposo, es decir, el animal cuando lleva un tiempo en reposo y arranca a andar o se quiere levantar es cuando mayor se manifiesta el problema. También es cuando existe frío y humedad se empeora, y normalmente pues viene acompañado de cambios de conducta.
Vean que dentro de las etiologías corrientes normalmente es desconocida, pero existen factores que obviamente predisponen, como son la displasia de cadera o del codo, en el pastor alemán, por ejemplo, cuando existe un daño del ligamento cruzado de la rodilla, una osteocondrosis o algún trauma. Todo eso pues son factores que van a predisponer a la osteoartritis. Las articulaciones por lo general tienen muchos nociceptores, fibras mielinizadas y C que no están mielinizadas. Y además existen mecanorreceptores como las fibras A beta mielinizadas. Eso hablaremos a continuación un poquito más de ello. En el dolor crónico básicamente se instauran lo que son fenómenos como la hiperalgesia, que hablábamos que era que cualquier sensación del dolor se percibía de forma aumentada o intensificada. Existían procesos de sensitización central a nivel de la médula espinal y de alodinia, cualquier estímulo que antes no se percibía como doloroso, pues ahora sí se va a percibir como un proceso doloroso. En esta diapositiva vean que en la osteoartritis se produce un círculo vicioso. El animal empieza por hacer menor ejercicio, eso conlleva una atrofia muscular. Al haber menos músculo se produce un mayor estrés sobre esa articulación, la cápsula, los ligamentos, el cartílago. Ese cartílago progresivamente se va desgastando, se produce una liberación de mediadores de la inflamación que causan dolor y obviamente el animal llega a un momento que el cartílago se ha desgastado completamente, hay contacto directo hueso con hueso y en el hueso existen numerosos nociceptores y disminuye el umbral de nocicepción, se producen todos los procesos de hiperalgesia a nivel de esa articulación. Como ven en esta diapositiva, la incidencia suele ser mayor en perros cuanto de mayor peso, sobre todo si son obesos. La obesidad aumenta el riesgo de padecer osteoartritis y lo mismo podríamos decir con la edad. Es una enfermedad degenerativa que se manifiesta en animales más adultos y viejos. Como ven en esa diapositiva tenemos una articulación normal en la parte de la izquierda y en la parte de la derecha vean que se ha desgastado ese cartílago. Básicamente el hueso entra en contacto directamente uno con el otro y ahí pues eso es un proceso muy doloroso. Por tanto, en el manejo vamos a hablar de dos componentes, un manejo que sería médico y un manejo no médico, y en cada uno de ellos vamos a intervenir de distinta manera. En el manejo médico vamos a dar antiinflamatorios no esteroideos, vamos a poder administrar fármacos que son adyuvantes, ahora hablaremos de ellos, y vamos a administrar también condroprotectores. Con respecto al manejo no médico, vamos a hablar sobre la rehabilitación física, una dieta que es alta en un ácido graso poliinsaturado, que ahora hablaremos de él, el EPA, y también hablaremos sobre el control de peso. Como ven, el manejo, por tanto, podemos decir que es multimodal o multifactorial. Tenemos que atacar el dolor por distintas vías. La primera de ellas habíamos hablado sobre el control de peso. Lo ideal es tener un peso, pues que ni el animal esté muy flaco ni que esté obeso. Un peso normal intermedio. Si hablásemos de una escala de 1 a 5 como tienen en esta diapositiva. El otro aspecto importante de la terapia son los antiinflamatorios no esteroideos. Ese dolor hay que quitarlo. Aquí tenemos una diapositiva donde vienen algunos ejemplos de antiinflamatorios no esteroideos en humanos y los de uso animal. Los últimos que han salido son los acabados en Coxib, que son por así decirlo, los que se pueden administrar de forma crónica durante meses y que tienen menor riesgo de producir efectos secundarios. Uno de ellos, ahí lo tienen, el Deracoxib, el que se ha usado durante más años y que es probablemente de los más corrientes, es el carprofeno, y también tenemos el tepoxalin y el meloxicam,
El ejercicio es importante, como tienen aquí en esta diapositiva descrito, porque va a prevenir la atrofia muscular y esos músculos tienen que estar ahí para absorber impactos y golpes y que no esa tensión recaiga directamente sobre la articulación. El ejercicio es importante también para estimular la difusión de nutrientes y el metabolismo del cartílago, es decir, para la síntesis de glucosaminoglicanos. Favorece la liberación de opiáceos endógenos, tiene un efecto psicológico muy importante en perros para su bienestar. Y lo importante, como digo, es pues no excedernos en el ejercicio, que sean paseos cortos, espaciados a lo largo del día, y podemos valorar pues si el dolor aumenta tras el ejercicio, pues habría que reducirlo a la mitad ese ejercicio. También existe lo que es la terapia acuática. Obviamente, si introducimos un animal en agua, pues el peso de ese animal disminuye y por tanto la fuerza que tiene que recaer sobre esa articulación. Dentro de los agentes condroprotectores tenemos los glucosaminoglicanos polisulfatados. Estos son bien importantes siempre que no se haya desgastado completamente ese cartílago. Obviamente el cartílago se produce a partir de los condrocitos y la matriz del cartílago en realidad la constituyen esos glucosaminoglicanos, que si lo viéramos es como una especie de panel de abejas, es decir, los glucosaminoglicanos forman una serie de fibrillas que atraen agua y ese agua es importante para darle al cartílago las propiedades de almohadilla, para absorber bien los impactos de esa articulación. Cuando existe una osteoartritis, básicamente esos condrocitos, en vez de formar glucosaminoglicanos, lo que están haciendo es destruirlos a base de producir metaloproteinasas y algunas otras enzimas, y como ven ahí, pues está degradándose esa matriz por acción de esas enzimas. Entonces la idea de los condroprotectores es revertir en cierta medida el proceso de catabolismo sobre esa matriz del cartílago y convertirla en un proceso anabólico. También, como ven ahí, previene la formación de fibrinas a nivel de la zona periarticular. Vean que en esta diapositiva los condroprotectores los diferencian de lo que son los nutracéuticos. Los nutracéuticos son muchos fármacos que están ahí, se les atribuye efectos antiinflamatorios y de ayudar a la función articular, pero como ven, la principal diferencia entre uno y otro es que los nutracéuticos no se han sometido a investigación para demostrar si son eficaces, no están aprobados por las autoridades sanitarias correspondientes, que en este caso tenemos la FDA americana, y no ha habido estudios de eficacia en pacientes clínicos. Entonces quedan muchas dudas sobre la pureza, la fuente y la credibilidad que le dan a esos insertos cuando no se han hecho estudios para demostrar su eficacia. Por definición, un nutracéutico es una sustancia no fármaco, se produce en forma de extracto o pura, se administra por vía oral y proveen componentes que se requieren para formar una estructura corporal o su funcionamiento. Básicamente las indicaciones de esas sustancias es que mejoran la salud y el bienestar de un paciente. Pero como digo, no están aprobados por las autoridades porque normalmente no ha habido estudios que corroboren la eficacia y la seguridad que tienen. Por último, hablamos del ácido eicosapentanoico, que se ha visto que cuando se incluye en la dieta tiene un efecto antiinflamatorio y básicamente eso viene representado en esta figura. En el centro tenemos el ácido araquidónico, que es el precursor de las prostaglandinas. En este caso tienen la prostaglandina ESU2, que tiene un efecto 3 positivo, es decir, es muy inflamatoria. Entonces el efecto de esos otros ácidos grasos es que van a competir
con el ácido araquidónico por la ciclooxigenasa, de tal manera que se van a convertir en otro tipo de prostaglandinas que no son tan proinflamatorias, como tenemos la prostaglandina E3 y ahí tenemos la prostaglandina E2 para el caso de los ácidos grasos poliinsaturados como el omega 3 o el omega 6.